Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a ver es el tema de clases, ¿sí? Y de objetos. Vinimos hablando de que Java era un lenguaje de programación orientado a objetos y por ende tiene que tener clases y objetos, que de eso se trata. Bueno, vamos a ver cómo las vamos a definir y vamos a repasar un poquitito. ¿Se acuerdan que la clase era como la plantilla o la estructura que me marcaba a mí cómo iban a ser los objetos que yo iba a generar a través de esa, ¿no? de esa clase? Así que bueno, vamos a empezar a definir las clases, a ver cómo son y cómo hago yo para generar estos objetos a través de la clase que vamos a crear. Voy a poner como comentario clase, y le voy a poner mi clase, ¿sí? La voy a llamar así. ¿Cómo la defino? Entonces ponemos class, esto seguramente ya lo han visto porque la tenemos definida arriba. Fíjense que yo ahora estoy definiendo una nueva clase, pero estoy por fuera de esta clase main que tenemos por defecto, ¿sí? Creada acá en este compilador online, que obviamente es nuestra clase principal, por eso se le coloca el nombre main, y dentro contiene el método principal que se va a ejecutar de nuestro programa. Entonces, bueno, hago class, le voy a poner el nombre, va a ser mi clase, el nombre que le voy a poner, y lo que voy a hacer ahora es abrir llaves y cerrar, porque dentro de este bloque va a estar todo el contenido de mi clase, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a declarar los atributos. ¿Se acuerdan que las clases contenían atributos y métodos, ¿sí? Los atributos marcaban las características que tenía el objeto y los métodos le daban la funcionalidad. Entonces, vamos a colocar acá como comentario atributos, ¿sí? Me faltó la A. Ahí va. Atributos. Vamos a poner private. Esto ya les voy a explicar después qué significa, ¿sí? Pero en otros vídeos. No quiero que le den bolilla por ahora. Quiero que lo vean, pero más adelante se los voy a explicar. Bien, va a ser de tipo string y le vamos a poner atributo 1, ¿sí? Perfecto. Acá acabo de definir una variable que se llama atributo 1. Bien, voy a hacer lo mismo dos veces más. Voy a generar otra que por ejemplo va a ser de tipo entera, se va a llamar atributo 2, y voy a generar otra más que por ejemplo podría ser de tipo flotante, float, ¿se acuerdan? Que le voy a llamar atributo 3. Entonces mi clase va a tener 3 atributos. Luego de esto vamos a declarar los métodos, ¿sí? Como métodos vamos a poner nada, lo vamos a llamar genéricamente como hicimos con los atributos. Entonces, vamos a poner el primer método, void, ¿sí? No va a devolver ningún valor, y lo vamos a llamar método 1. Este lleva paréntesis, cierro, abro y cierro. No le voy a colocar ningún parámetro para que no sea tan largo el ejemplo, pero le podría poner parámetros si quisiera, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es, nada, escribir por pantalla un mensaje que va a ser método 1, ¿sí? Que me va a decir eso. Bueno, y voy a hacer lo mismo con un método 2, ¿sí? Pero la diferencia del método 2, ya que estamos, vamos a repasar un poco lo visto en el video anterior, es que va a devolver un valor, ¿sí? De tipo string. Va a ser un return y va a devolver método 2, ¿sí? Perfecto. Hasta acá todo muy sencillo, muy fácil. Lo que me estaría faltando ahora para que esto se visualice, a ver, vamos a compilar a ver si quedó bien, ya que el compilador este es bastante rápido. Perfecto, está bastante bien. Lo que me faltaría ahora es llamar a esta clase o generar un objeto de esta clase, ¿sí? Porque hasta acá lo único que hice fue declarar la clase, pero ven que no ejecuta nada. Entonces, me voy a venir acá y voy a generar un objeto de esta clase. Voy a decir que lo que voy a generar va a ser de tipo mi clase, ¿sí? Va a ser de tipo mi clase, la voy a llamar clase 1,
¿sí? Así se va a llamar la variable. Y va a contener, acá va una palabra reservada que es new, para generar un nuevo objeto. Y el objeto va a ser de mi clase, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, punto y coma, ¿sí? Fíjense que acá hay algo particular, que ahora se los voy a explicar. Bien, acabo de generar entonces acá mi objeto se va a llamar clase 1, y que esté generado de la clase mi clase, ¿se entiende? Se llama clase 1 y corresponde a esta clase que acabo de generar acá. Entonces, si yo quisiera acceder a un método, voy a decir clase 1, punto, y por ejemplo, vamos a método 1. Entonces, escribo punto, método 1, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, porque acuérdense que nos llevaba parámetros. Vamos a ejecutar, a ver qué resultado nos da. Y nos escribe en pantalla método 1, ¿sí? Acá lo que hizo fue crear un nuevo objeto de mi clase y llamar de ese objeto que creé al método 1, lo cual escribió este mensaje. Si yo llamara al método 2, me va a escribir el segundo mensaje, ¿no es cierto? Si yo hago esto, debería escribirme entonces el segundo mensaje. No escribe nada. ¿Qué pasó? Recuerden que en el segundo ejemplo devolví un valor, no lo imprimía en pantalla. Entonces lo que podía hacer yo acá es utilizar directamente la impresión de pantalla, ¿sí? De lo que me devuelve el método este, ¿sí? Del valor que me devuelve. Y ahora sí, me escribe método 2, ¿sí? Perfecto. Acá vimos cómo se genera o se crea una clase y se realiza o se crea su objeto, ¿sí? De la clase. Ahora, fíjense algo peculiar acá. Acá, no sé si habrán notado, yo a mi clase le puse paréntesis. ¿Y qué significa esto de estoy llamando como a una especie de método? En realidad, lo que estoy haciendo acá es llamándolo a lo que se conoce como método constructor, ¿sí? Todas las clases tienen un método principal constructor. Este método particular va a tener el mismo nombre que la clase, ¿sí? Se va a llamar así, perdón, se va a llamar mi clase, ¿sí? El método. Acá le voy a poner, acá vamos a poner método constructor, ¿sí? Se va a llamar mi clase. Y bueno, en este caso no va a tener parámetros, no le voy a definir parámetros. Debo abrir y cerrar las llaves. Y acá lo que voy a decir que en el método este constructor, lo que voy a hacer es darle valores a atributo 1, ¿sí? Le voy a decir que atributo 1 van a ser las comillas o el texto vacío. Atributo 2 va a ser, lo voy a definir como 0, ¿sí? Y por último, atributo 3, lo voy a definir también como 0, ¿sí? Le doy como valores iniciales a mis atributos, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿por qué si yo acá ahora lo estoy definiendo, antes que no lo había definido, esto funciona igual? Bueno, en realidad cuando no lo declaramos, genera uno por defecto que no tiene nada, ¿sí? Java lo hace automáticamente. Genera uno por defecto que está vacío, que no hace nada, para poder construir el objeto, ¿sí? Pero si queremos, nosotros lo podemos definir qué acciones va a hacer cuando se cree este objeto, ¿sí? Le puedo dar valores, como en este caso, iniciales a los atributos o a estas variables, ¿sí? Bueno, nada por ahora. Quería que sepan esto, cómo generar una clase. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Se pueden agregar acá los métodos que uno quiere, los atributos que uno quiera, y generar la cantidad de clases que uno quiera, ¿sí? Y se van a ir creando y llamando según la necesidad. Yo acá, si quisiera, lo que puedo hacer también es generar otra que se va a llamar, por ejemplo, la voy a llamar clase 2, que va a estar dada, está generada de la misma mi clase, ¿sí? Y obviamente cuando la esté llamando voy a poder utilizar los mismos métodos, ¿sí? Vamos a ver, si quieren un ejemplo, les voy a mostrar
para que no se haga tan largo el video, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a generar otra clase más, que la voy a hacer acá abajo, que se va a llamar animal, ¿sí? Esta clase animal voy a hacer al revés, la voy a poner más arriba, así nos queda más cerca del ejemplo, ¿sí? Creo que puse copiar y no cortar, ahí está. Bien, entonces genero la clase animal. Esta clase animal, lo que le defino yo es un string que va a contener la especie, ¿sí? Y va a contener una variable que va a ser la edad, ¿sí? Bien, fíjense que acá declaro el constructor, ¿no? En donde va a recibir el nombre de la especie y la edad. Y eso lo va a cargar en las variables que ya tiene acá, ¿sí? En estos atributos. Va a tener como métodos mostrar datos, que lo único que hace es imprimir por pantalla lo que contenga especie y lo que contenga edad. Y a su vez uno que es tener la edad, que lo que hace es retornar la edad que tenga el objeto, ¿sí? Bueno, si yo quiero entonces utilizar esta nueva clase, lo que tengo que hacer acá es definirla, ¿no? Definirla no, crearla, crear un objeto de esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a decir que va a ser de tipo animal, que es la clase que creé, la voy a llamar animal1 y se va a volver, ahora es un método constructor, un new animal, y acá ahora no le tengo que poner los paréntesis vacíos. ¿Por qué? Porque yo definí que animal tiene que tener o tiene que recibir un string y un entero. Entonces se los tengo que poner. Vamos a poner que como especie definamos no se me ocurre una especie como para definir, a ver, vamos a poner perro, cualquiera. Bien, perro. Entonces, definimos perro y vamos a definir con una edad de 7. ¿Sí? Perfecto. Yo, si ejecuto esto, no debería hacerme absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, sí, generamos un error de las llaves que, como siempre, me quedan de más. Esta cierra acá, esta estaría bien, entonces me ha quedado una llave acá abajo. Seguro. Esta está de más. A ver. Peor. A ver. Otra más. Esto está acá. Esto está acá. Bueno, está la de los métodos. Falta la de la clase. La que borré no tiene que borrar. Esta tiene que ir acá. Bueno, si esta está, entonces me está faltando la de acá. A ver ahora. Era que me faltaba, ¿no? Que... Bien. Ahí está. Entonces, esto no me está generando nada. ¿Sí? ¿Qué me está faltando acá? Yo lo quise el método construir, el constructor, construí. Si yo quiero ahora visualizar algo, vamos a llamar al método animal1 punto mostrar datos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Mostrar datos no llevaba ningún parámetro, entonces ahora yo cuando lo llamo, acá debería mostrarme los datos que yo cargué acá en el inicio. ¿Sí? Y me muestra perro 7. ¿Sí? Perfecto. Yo de esto puedo generar la cantidad que yo quiera. ¿Sí? Puedo generar otro objeto que va a ser animal2 y ahí ponerle, por ejemplo, gato y le ponemos 5. ¿Sí? Si yo quiero visualizar los datos, lo que tendré que hacer acá es animal2, mostrar datos. ¿Sí? Yo ejecuto, ahora me va a aparecer perro 7 y gato 5. Perfecto. También entonces lo que podría hacer a su vez es que me retorne la edad. ¿Sí? Y operar sobre eso. Le podría decir, bueno, sí, por ejemplo, ¿no? Animal, vamos, 1, punto, get edad. Fíjense que le puse get, ¿sí? Esto tiene que ver con, ya lo vamos a hablar seguramente más adelante, los getters and setters. Los getters and setters son unos métodos que generalmente
es para obtener los valores de nuestros atributos, ¿sí? Con get los obtengo, con set les modifico el valor, ¿sí? Generalmente se los llama así y son conocidos como getters and setters. Son muy utilizados, ¿por qué? Porque recuerden que los objetos tienen que funcionar como una caja cerrada, ¿sí? En donde no sería prudente que yo, digamos, o que otro objeto acceda a los valores estos directamente, ¿sí? Entonces, lo tiene que hacer a través, para acceder a estos valores, lo tiene que hacer a través de los métodos que le permite la clase, ¿sí? Por eso existen estos getters and setters. Bien, nada, aclarado esto, entonces digo, bueno, que la edad esa que me entrega Animal 1, quiero que sea, siempre y cuando sea, a ver, mayor que 3, mayor que 3, bueno, voy a hacer algo. Nada, voy a escribir por pantalla, no sé, un mensaje de algo. Agarro esto de acá, lo copio, lo pego y le digo, acá escribí, wow, es mayor de 3 años. ¿Sí? Nada más. Entonces esto, a ver, ahora si ejecuto, me va a escribir todo lo mismo y al último tendría que poner, si yo no le erré en algo, ¿qué me dice? Mayor animal. Ah, claro, sí, ya sé. Esto es un método. Va los paréntesis, ¿sí? Ahora sí. Bien. Entonces es mayor de 3 años. Bien. Perfecto. Bueno, esto es un ejemplo como para que vean más o menos cómo se crean las clases, cómo se generan sus métodos, se le declaran sus atributos. Espero que más o menos haya quedado claro, les sirva. Nos vemos la próxima.